tal? Los saludo a todos desde la virtualidad. Me presento, mi nombre es Andrea Holguín Sierra y voy a estarles impartiendo el día de hoy la conferencia de El arte y la educación son indisociables. Me voy a presentar un poco antes para que sepan desde dónde voy a estar hablando. Yo soy bailarina contemporánea profesional de carrera y me he dedicado durante toda mi trayectoria a utilizar la danza y las artes como educador de habilidades para el desarrollo humano. ¿No? Ha sido un largo camino a través de la danza y el arte que me ha llevado a precisamente interesarme a utilizarlo como herramienta de crecimiento. Y de ahí es de donde nace toda esta investigación y sobre todo inquietud y curiosidad por divulgar la importancia que tiene precisamente el practicar artes para desarrollar habilidades y capacidades para tu desarrollo personal, para tu amplitud profesional sobre todo, ¿no? Bueno, también tengo yo una empresa que se llama Arte como Educación, que va de esto mismo. Al final les voy a hablar un poquito más de ello. Ahorita quiero que nos continuemos para empezar de una vez. Y bueno, para comenzar, vamos a hacer una reflexión, ¿va? Quiero que pienses en algún momento en el que hayas andado caminando por la calle y te hayas detenido a ver una escultura, un graffiti o un músico que estuviera tocando en la calle o algo tan simple como un papalote volando que te haya distraído o no sé, piensa un momento en algo que hayas visto caminando que te haya llamado la atención, una expresión artística, una danza de calle, danza urbana, un performance. Dale una pensada rapidito. Y estoy segura que ya pensaste en varias cosas. Y bueno, hago que recordemos este tipo de situaciones porque precisamente va de la mano a lo que vamos a ver durante la próxima hora, ¿no? Que te haya interesado detenerte a observar o a escuchar o a ver alguna manifestación de estas tiene que ver con el deseo de tus sentidos de estimularse. Vamos a hablar mucho sobre la estimulación de los sentidos a través del arte para desarrollar otra serie de habilidades y de capacidades. Vamos a estar yendo y viniendo también en conceptos para que nos vayamos familiarizando en cómo podemos integrar, averiguar realmente qué es la educación artística, cómo podemos ponerla en práctica y cómo podemos comenzar si nunca hemos tenido un acercamiento. Vamos a comenzar. Ok. Primero, vamos a desmitificar. O sea, vamos a dejar sobre la mesa de qué es lo que vamos a estar hablando, ¿no? Hay un mito que es que la educación artística es para formar artistas, ¿no? Y pues no, eso es, en realidad eso es la formación profesional de un artista. Pero la educación artística es algo que debemos de hacer todos los seres humanos, porque todos los seres humanos sentimos, pensamos, observamos y reflexionamos. Entonces, vamos a ver, aquí dice, lo que no es la educación artística es que todos seamos artistas. No pretende tampoco que todas las personas, por ejemplo, que sepan pintar, bailar o dibujar, se conviertan en pintores, bailarines o dibujantes profesionales. El solo hecho de practicar una disciplina artística o una actividad artística, esto no quiere decir que te sientas obligado a llevarlo a la profesionalización. En realidad es más como una herramienta para desarrollar ciertas habilidades y capacidades, como lo vamos a estar viendo durante toda esta charla. Lo que sí es precisamente una herramienta para desarrollar los sentidos, la percepción, la imaginación y la creatividad, hacernos también más flexibles mentalmente, enseñarnos lo que es la disciplina y la constancia y la resiliencia a través del entendimiento de un proceso, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto, por ejemplo? Si estás familiarizado con una práctica artística
ya sea ir por las tardes a un curso de pintura o un taller de danza o escribir literatura creativa y estas cosas, eh, te darás cuenta que necesitas disciplina para poder mejorar. Para poder volverte más flexible, en el caso de los bailarines, tienes que estirar diario, tienes que trabajar en tu conocimiento corporal para volverte mejor, no con lo que decíamos hace ratito, con el propósito de volverte un bailarín profesional, simplemente para aprender a dominar más tu cuerpo. Si lo que te gusta es dibujar, entre más dibujes, más vas a ir mejorando. A eso me refiero con la constancia y con la disciplina de hacer. Está súper sabido que para poder mejorar en un ámbito se requieren al menos 10,000 horas de práctica, digamos que en un sentido de profesionalización. Pero imagínate si practicaras y tuvieras la disciplina y la constancia de hacer algo que te gusta, pues todo lo que va a conllevar eso, ¿no? La resiliencia, la menciono, porque durante los procesos creativos que vivimos a través de prácticas artísticas, entendemos que a veces las cosas no salen como nosotros estamos planeando desde un principio, que tenemos que aprender a ir con el proceso paso a paso, a tener paciencia, a darle tiempo a que las cosas sucedan de la mejor manera posible y que si hay algún cambio en medio del camino, pues tenemos que reaccionar positivamente y con profesionalismo para poder llegar a la meta y no interrumpir el proceso o tirarlo por la borda. Algo que aprendemos mucho también durante los procesos creativos o procesos de formación artística es que no importa que a lo mejor las cosas cambien a la mitad del camino o que no llegues a la meta que tenías pensada, ¿no? Sino todo el camino que has recorrido ya te deja una enseñanza. Todo el tiempo que has invertido en aprender, en leer, en observar, en practicar, ya te deja un conocimiento. Nunca el tiempo va a ser perdido cuando hagas este tipo de prácticas. Y en general en la vida no se pierde el tiempo. Uno decide cómo invertirlo y puedes invertirlo para tu crecimiento o para otras cosas, ¿no? Entonces, espero que este punto haya quedado más o menos clarificado y si no, vamos a irlo viendo a continuación. Pero que vamos a poner sobre la mesa que la educación artística es precisamente para desarrollar habilidades y capacidades, para aprender otras cosas a través de la práctica artística, utilizar la práctica artística como puente para aprender y entender una serie de cosas que vamos a ver. Vale, vamos a mover esto aquí. La práctica del arte es un medio para el aprendizaje de habilidades sociales, humanas y expresivas. Y cada una te aporta desde lugares distintos, pero complementarios. Con esto, ¿qué quiero decir? Que sea la cual sea la práctica que hagas, te va a dejar conocimientos diversos. Y no quiere decir que solamente que si las haces todas estás aprendiendo lo mismo, ¿no? O sea, que digas, bueno, ¿para qué me meto a un taller de teatro si ya estoy yendo a uno de literatura? En realidad, cada campo te va a enseñar cosas distintas y te va a enriquecer muchísimo a nivel de experiencia, de pensamiento, de inteligencia, de información. Piensa que cada vez que entras a hacer una de estas actividades, estás entrando en un mundo nuevo del que vas a conocer muchísimas cosas. La vida funciona más o menos igual que el algoritmo de Instagram y de redes sociales. A lo que sea que tú hagas clic, a donde sea que tú pongas la energía y el interés, va a empezar a reflejarse más en tu vida. Y entonces imagínate que empiezas a precisamente incursionar en este tipo de prácticas, pues vas a empezar a aprender y a conocer otra serie de personas con otro tipo de discursos, con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de expresiones. Y todo eso te va a enriquecer, se va a ir haciendo parte de ti de una forma experiencial. Y eso es lo que genera el aprendizaje en las prácticas artísticas. Un montón de experiencia vivencial. ¿Cómo se vive esto precisamente? ¿No? ¿A qué me refiero con habilidades sociales, humanas y expresivas? Vamos a verlo a continuación. Entonces, como te decía, cada una de las artes
te desarrolla un tipo de habilidad distinta, aunque también convergen en muchos puntos, como por ejemplo la constancia, la disciplina y los procesos. Eso es característico casi de cualquier actividad en la que te enroles en el transcurso de tu vida, ¿no? Vamos a ver, aquí te menciono solamente 4 como para ejemplificar. Tú puedes pensar en muchas otras cosas que puedas relacionar o ponerte a reflexionar qué es lo que te gustaría desarrollar y entonces ponerte a investigar a través de cuál práctica puedes desarrollarlo precisamente, ¿no? Por ejemplo, la danza. La danza no solamente es aprender a bailar, es una práctica que te enseña conciencia corporal, te da seguridad, autoestima y autoconocimiento. Porque cuando aprendemos a manejar nuestro cuerpo, en realidad nos sentimos seguros de transitar la vida en general, ¿no? Alguna vez alguna maestra me dijo, cuando sientes dominio de tu cuerpo, sientes dominio del espacio. Y eso quiere decir que sientes seguridad en cualquier espacio al que tú entras. Y espacio, digo, a nivel una sala, un país, una ciudad, un evento, ¿sí? En realidad es que cuando te sientes seguro de tu propio cuerpo y lo conoces bien, eso se traspola a un montón de seguridades en tu personalidad. No es nomás que sepas bailar. Al sabernos en dominio de nuestro cuerpo, nos permite estar seguros cuando nos movemos en el espacio. Quienes hagan danza no me dejarán mentir en esto, que casi siempre cuando estás bailando o transitando el espacio, sientes mucha adrenalina y probablemente no sepas lo que va a suceder, pero de todos modos, al sentir seguro tu cuerpo, te avientas, lo atraviesas, lo intentas, ¿no? Un poco yo lo traspolo a la vida diaria. Muchas veces no sabemos cómo van a suceder las cosas, pero como estamos preparados, si lo estamos, podemos arrojarnos a ello, podemos aventarnos con la seguridad de que tenemos las herramientas desarrolladas para afrontarlo. Un poco así sucede con el cuerpo desde mi perspectiva. Con la música, por ejemplo, al escuchar música, dependiendo de qué estilo de música, digamos, por ejemplo, música clásica, que funciona mucho para desarrollar una inteligencia matemática. En general, escuchar ritmos te genera musicalidad y agudeza del oído, ¿no? Todos los que somos, por ejemplo, mexicanos y latinoamericanos, tenemos un sentido del ritmo muy desarrollado porque lo hemos escuchado desde siempre a través de nuestra cultura. Y eso hace que seamos personas que bailan mejor que alguien que no ha estado en contacto con ese tipo de música o de cultura, ¿no? Yo creo que el ritmo es algo muy, muy, muy cultural y depende mucho de estarlo escuchando para poder que desarrollemos intuitivamente la musicalidad. ¿Qué más? El teatro. El teatro específicamente es algo, es una de las asignaturas que más desarrolla habilidades sociales, porque nos da la capacidad de expresarnos, también nos educa el entendimiento de un texto, una actitud de colaboración y de trabajo en equipo, ¿no? El teatro casi siempre se hace de manera comunitaria. Entonces tenemos que estar en contacto con más personas, dialogar, escuchar, platicar y hacer una serie de dinámicas grupales en función de una meta en común, que es la obra de teatro o la puesta en escena, ¿no? Nos ayuda mucho estar en contacto con otras personas a través de unificarnos en un punto en común para poder lograr este proceso. Imagínense si pensamos que nos ponemos de acuerdo todos juntos para lograr algo. Entonces ahí pierde un poco la individualidad y el egoísmo. No en el sentido en el que olvidemos lo que queremos a nivel personal, sino en poner por delante cuál es el bien común. En teoría, así debería de funcionar, por ejemplo, nuestra política. Ahora, imagínate que realmente tuviéramos todos esta conciencia de sentido colaborativo para poder lograr un bien común
y dejar un poco más olvidado el ego y la necesidad de solamente yo estar bien. Un poco eso nos enseña el trabajar en equipo, que trabajamos todos juntos por un bien común que va a ser bueno para todos, ¿no? Ahora, las artes plásticas. Las artes plásticas, si pensamos en pintura, escultura, dibujo, incluso técnicas modernas como la instalación, como el collage, podemos desarrollar motricidad fina, desarrollamos también la capacidad de observación, de contemplación, la creatividad visual y la reflexión, ¿sí? Porque a través de trabajar con los materiales, los colores, las texturas, pensar cómo puedes armar, por ejemplo, un arte instalación para generar qué experiencia en el espectador, para generar una expresión propia, lo que quieres decir a nivel material, ¿no? No a través, por ejemplo, de un guión, como en el sentido del teatro, no en una melodía, como en el sentido de la música, o en una coreografía de movimiento, en el sentido de la danza, sino digamos que eres alguien más que trabaja con materiales, y entonces lo que puedes hacer es escribirlo, hacer un collage de texturas, de imágenes, hacer una escultura. Recuerda que lo que tratamos de educar a través de las artes es un lenguaje expresivo para poder precisamente canalizar lo que pensamos y lo que sentimos a través de este recurso, a través de este lenguaje. ¿No? Voy a continuar. Entonces, cuando se practica alguna corriente artística, es inevitable no crecer intelectualmente, que es lo que te decía un poco cuando entras a un círculo social nuevo, el universo de posibilidades y de nuevo conocimiento que se te abre, ¿no? Ya que también nos lleva a aprender de nuestra cultura, porque tenemos que conocer la historia de dónde proviene, tanto de la nuestra como de las extranjeras. Ahora aquí este punto a mí me gusta mucho, porque entonces pienso, claro, si yo empiezo, por ejemplo, a hacer escultura, tengo que investigar qué esculturas se hacían antes, de dónde viene la historia de la escultura, de dónde viene la historia de la escultura en mi país, en mi región, en mi entorno, cómo ha sido la influencia, la que ha llegado hasta aquí el día de hoy para que yo cree lo que estoy creando, ¿no? Y entonces eso nos enseña a poner también el ojo en todas las demás culturas que provienen pues del extranjero, que provienen a lo mejor de una región distinta de nuestro propio país, y entonces a diversificar nuestro conocimiento tanto estético, visual como intelectual. Entonces, desde aquí, imagínate, o sea, solo el hecho de ponerte en práctica en algo que te interesa para poderlo volver tu medio expresivo, ya te abrió muchísimos canales de información por los cuales estás creciendo. Ahora, quiero abordar aquí un punto importante. Vamos con la siguiente diapositiva. Esto mismo. Súper. Va. Entonces, el que tú pongas la atención en todas estas culturas, en todo el conocimiento, en todo el bagaje histórico, para poderlo utilizar a tu favor y generar tu medio de expresión a través de una práctica artística, esto genera o provoca un aprendizaje y reconocimiento de la diversidad cultural. Entender que existen muchas identidades y expresiones. Y sobre todo, apreciar la belleza de cada sociedad y desarrollar un criterio propio y subjetivo. Aquí es una parte súper importante, es una de las habilidades que yo creo más valiosas de una práctica artística, de la educación artística en las personas, que es entender que la diversidad es hermosa, que es entender que lo que pensamos es subjetivo y es propio. Y entonces, si todos desarrolláramos esa capacidad de conciencia, dejaríamos también de juzgar la persona que piensa diferente
Y si alguien nos juzga de pensar diferente, nosotros entender que somos diversos y que somos diferentes y que está bien también. Entonces, esto generaría una sociedad un poquito más comprensiva y respetuosa respecto a las manifestaciones diversas, a las expresiones diferentes, a simplemente admirar y a respetar lo que no es igual a mí, ¿no? Alguna vez en un taller que estuve dando, precisamente a través de ver la diversidad de expresiones artísticas, alguien me dijo, es hermoso todo lo que no se parece a mí. Y entonces, a través de ahí pensar, a lo mejor esta parte de nuestra educación sería la responsable de eliminar todos los juicios, de eliminar todas, todo el separatismo, a lo mejor hasta el racismo y la intolerancia a que las cosas pueden ser diferentes para la otra persona, ¿no? Entonces, a mí esto me hace mucho pensar en hasta dónde llega la educación artística para convertirnos en personas precisamente más tolerantes y respetuosas, tanto de lo que yo soy como de lo que no es, como lo que no soy yo, ¿no? Continuamos. Vale, entonces, todo esto que estuvimos platicando en esta diapositiva anterior se manifiesta precisamente en ser empático, tolerante, en la libertad. Aquí me voy a detener, porque la libertad nos la damos nosotros mismos, reconociendo que no necesitamos pertenecer, reconociendo que soy una persona que habla desde su pensamiento subjetivo, que tengo una identidad formada de todo lo que me rodea y que todo el aprendizaje que obtengo soy yo. Y entonces también sentirnos más libres de expresarnos desde lo que yo soy y no desde lo que debemos de ser o pertenecer o formar parte de. Porque cuando entendemos que nuestra sociedad y nuestro entorno es diverso y que cada persona es un mundo subjetivo, entonces liberamos a los demás y nos liberamos a nosotros mismos también, y nos quitamos la necesidad de pertenecer. Y más bien entendemos que somos parte de una dinámica en la que todo lo que no soy yo, todo lo que no se parece a mí, perdón, es hermoso, ¿no? Entonces, reflexiona un poco más de esto cuando estés en tu entorno social, cuando estés en tu entorno familiar, cuando estés en tu entorno profesional, ¿no? Aprendamos a ver desde este lugar de tolerancia y respeto y de seguridad y libertad de nosotros mismos, de yo creo que pienso, yo creo esto, yo pienso así. Entender que siempre hablamos desde lo subjetivo porque las experiencias desde donde nos educamos cada uno son súper diversas. Acuérdate que cada cabeza es un mundo. Y bueno, con esta última parte voy, que dice, lo que se manifiesta en también flexibilidad mental, creatividad y resiliencia. Flexibilidad mental, ¿a qué me refiero? Pues cuando entendemos que todo es subjetivo, que los procesos son variantes y cambiantes y que todo lo que vivo es aprendizaje experiencial, también nuestra mente se vuelve más flexible a aceptar que las cosas a veces no van a ser como nosotros decidimos, que los materiales con los que trabajamos pueden resultar en otra cosa, o podemos no tenerlos, o podemos tener solamente algunos, y tendremos que aprender a resolver. A eso le ligamos la creatividad, que es la capacidad de relacionar conocimientos para solucionar, dígase una idea, un proyecto, un problema, incluso hasta hacer un regalo, ¿no? Asociar todo lo que sabes para poder salir adelante, para poder solucionar, ¿no? Entonces, acuérdate que entre más eduques tus sentidos, tu experiencia y todo lo que haces a través de la práctica artística, pues entonces vas a tener más herramientas para poder enfrentar lo que sea que estés por atravesar en tu vida, ¿no? Que esto es lo que es la resiliencia. Bueno, vamos a continuar.
Entonces, todas estas habilidades seguro que te servirían en tu día a día, ¿no crees? Ahora vamos a pensar aquí. Un trabajo en equipo, un proyecto que tengas que llevar a cabo, algo que se rompió en tu casa, algo súper sencillo. Piensa en una actividad cotidiana de tu día a día. Ahora, piensa cómo todo lo que acabamos de hablar, todo lo que pudieras tener en tu bagaje de herramientas, te puede ayudar a solucionar, ¿no? Yo siempre me refiero metafóricamente a que nuestro cerebro y nuestro cuerpo es como si fueran una caja de herramientas o una biblioteca o un cofrecito en el que tú vas echando todo lo que aprendes. Dígase idiomas, experiencias de viajes, libros que has leído, documentales, series, películas, incluso charlas. A veces alimenta muchísimo tener conversaciones con otras personas desde el aprendizaje, ¿no? Entender cómo la otra persona resuelve una situación o cómo piensa. Y entonces, pues darnos cuenta que todo lo que vamos viviendo, que es lo que te digo que es el aprendizaje experiencial, se va volviendo parte de nuestra caja de herramientas. Por eso es importante alimentar esa caja de herramientas y que un día, cuando necesites resolver algo mentalmente, la puedas abrir y veas que tienes un montón de artilugios para poder hacer uso de, y que no te encuentres a lo mejor con 3 cosas solamente, ¿no? Sino conforme vamos viviendo, vamos llenando esa biblioteca o esa caja de herramientas. Por eso es importante ponerle atención al constante aprendizaje, al constante crecimiento. Día a día puedes aprovechar un momento para poder dedicarte a ese autoconocimiento, a ese aprendizaje. Ahora no lo digo en un sentido en el que siempre tengas que estar trabajando, ¿va? ¿A qué me refiero con esto? Observar, detenerte, ver un graffiti, escuchar a un músico en la calle, ir a un concierto, ir al teatro, ir a una función de danza. Todo eso alimenta tus sentidos, alimenta tus referencias intelectuales, alimenta tu vivencia, tu vivencia experiencial, ¿no? Entonces, no lo veas todo como una carga mental, sino más bien como puntos de disfrute que puedes llevar a cabo en tu día a día. Continuamos. Ok, entonces, teniendo en cuenta que percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, nos relacionamos desde nuestro cuerpo. Y así como aprendemos a caminar, también debemos aprender a observar, a sentir, a percibir y a expresarnos. Es justo lo que te estaba hablando ahorita, ¿no? A través de lo que tú decidas vivir, vas a llenarte de herramientas, de capacidades, vas a desarrollar ciertas habilidades. Entonces, es hacer, es como caminar, es poner en práctica, es hacer un poco día a día, de la forma en la que tú sientas comodidad, que te aporta, que nunca sientas estrés por llevar a cabo esta necesidad de aprendizaje. Tiene que ir también a tu propio camino, a tu propio proceso, y tú eres quien decide eso. Y yo algo que digo mucho es, el tiempo va a pasar de igual manera. Tú decides si vas caminando lento y placentero o si corres y te quedas exhausto a la mitad del camino y luego te rindes. Entonces, aprende también el ritmo de tu propio proceso para que sea un crecimiento constante, aunque sea a pasito lento. Vamos a continuar. Entonces, a través de la educación artística, nos convertimos en personas más capaces de resolver y de tener éxito en todo lo que llevamos a cabo. Esto me encanta porque suena a como que es así la clave del éxito en la vida. Y hasta cierto punto yo creo que sí. La verdad que yo misma soy fiel creyente en que
El arte a mí me ha permitido tener un camino bellísimo, a resolver cada situación que se me presenta con la mejor resiliencia y paciencia que puedo. Claro que el estrés te gana, claro que la ansiedad puede ser en muchas veces algo muy, muy fuerte, claro que todos enfrentamos problemas, cada quien en su vida sabrá cuáles, pero imagínate que no tienes un escape expresivo. Les comparto la anécdota de manera personal. A mí me ayuda mucho cuando me siento deprimida ponerme a leer poesía, por ejemplo, o cuando siento mucho estrés, ponerme a moverme y sacar ese estrés de manera física, o cuando estoy muy confundida, me pongo a escribir. Mis pensamientos se aclaran a manera en la que yo escribo, ¿no? ¿Por qué te comparto esto? Porque estamos hablando de que precisamente aprender una práctica artística te va a ayudar en tu expresión. Y no hablo de expresión de yo con otras personas, sino de tu sentir, de tu pensar a través de algo que puedas realizar, ya sea a nivel físico, a nivel mental o a nivel material, ¿no? Pero si tú mismo te sabes capaz de expresarte a través de un lenguaje con el que te sientas afín, entonces vas a poder también entender mejor tus emociones. A través de este tipo de reflexiones, cuando estamos sintiendo una serie de cosas y podemos expresarlas, también aclaramos muchísimo las emociones, nos aprendemos a conocer a nosotros mismos y entonces también mejora nuestra relación con nuestra realidad, con nuestro entorno, con todo con lo que tenemos contacto, con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra relación profesional. Todo eso se vuelve más llevadero porque nos aprendemos a conocer a nosotros mismos, ¿no? Vale, voy a seguir. Y bueno, yo sé que todo esto suena súper fantástico, ¿no? Pero entiendo también que puede ser muy complejo hasta cierto punto en la vida que digas, ok, vale, suena padrísimo todo lo que puedo lograr con una educación artística. Es bien importante. ¿Y cómo empiezo? ¿No? Bueno, mi sugerencia es, déjame mover esto aquí, ya está. Acercándote a lo que disfrutes hacer, algo que te aporte y tengas la curiosidad, y ya está. La frecuencia con la que puedas realizar una actividad artística o creativa para enriquecer tu vida, por más mínima que creas, generará cambios positivos en ti sin siquiera notarlo. Esto es un poco lo que te decía también hace un momento. Cuando tú empiezas a conocerte, a expresarte a través de un lenguaje que sientes afín a ti, te modifica, te cambia. Y entonces cambia la forma en la que te relacionas con la vida también. Algo que considero aquí importante es que la práctica de una actividad artística o creativa no tiene como finalidad que te vuelvas súper bueno dibujando. No tiene como finalidad que te vuelvas un bailarín profesional. No tiene como finalidad que te vuelvas un mega actor y te vuelvas famoso en redes sociales, por ejemplo. Eso puede llegar a suceder, pero no es una finalidad. Tu proceso irá revelando a dónde te lleva, a dónde vas a ir creando tu propio camino a través de esta nueva expresión. Y recuerda que no tienes ninguna presión de tener que generar algo. A un hobby se le llama precisamente algo que haces por disfrute, que te aporte. Un pasatiempo es algo en lo que inviertes el tiempo a sí mismo y que invertir el tiempo en ello es lo que te va a permitir generar otro tipo de dinámicas y de conexiones neuronales que te va a dar otro tipo de reflexión, de pensamiento, de manera de ver la realidad y de relacionarte con ella. ¿Cómo puedes empezar? De a poquito, con lo que tú sientas que te puedes involucrar. Seguramente en
aquí en la universidad puedes buscar clubes de lectura, talleres de danza, talleres de teatro, de escritura creativa, o si sientes afinidad con tocar un instrumento, o si no tocas un instrumento y sientes afinidad también de acercarte a conciertos, de ir a escuchar la orquesta, la camerata, ópera o el tipo de música que tú sientas afín. Si te gusta escribir, hacer escritura creativa, hay muchos talleres que te puedes encontrar en la comunidad en la que te desenvuelvas. Si te gusta observar y dibujar, literalmente lo único que necesitas es un lápiz y un papel o una pluma o lo que necesites. No sientas miedo de abordar, de echarte el clavado, porque voy a regresar a la metáfora de aprender a caminar. A veces empezamos gateando y está bien, y vamos tanteando y vamos aprendiendo que el terreno no es tan peligroso o que no nos vamos a morir mientras lo intentamos, ¿no? Sino que necesitamos empezar poco a poco. Y te recuerdo que el proceso y el tiempo lo manejas tú, no hay prisas. Y te puedes encontrar que a lo mejor en 3 meses, 6 meses o en un año, estás ya en un lugar súper diferente a donde habías empezado con miedo, pero empezaste. Si no empiezas, nunca vas a saber si vas a llegar a ese punto de transgresión, ¿no? Y estoy segura de que mientras comienzas, tu mundo va a empezar a girar también. Acuérdate del algoritmo. En donde pones la visión y pones la energía, es también lo que se empieza a transformar tu mundo, tu vida. Si te gustaría incursionar en la ilustración porque te gusta mucho lo que ves, empieza a involucrarte con eso. Empieza a involucrarte en las áreas de interés que tú sientes afín. No hagas nada de manera forzada, porque entonces ahí vamos, se tiene un poquito más de complejidad. Si siempre te ha gustado bailar, acércate a la disciplina que tú desees e investiga muchos lugares. A veces el primer lugar no es al que nos sentimos afines o que no estuvimos a gusto. Entonces, no te rindas, date la oportunidad de explorar en distintos lugares para poder encontrar en donde te sientas cómodo. Te recuerdo que tú manejas tu propio proceso. Entonces, no lo interrumpas. Más bien, vuélvete investigador de tu propio proceso para que puedas seguir adelante, ¿no? Vamos a continuar. Vale. Les voy a compartir aquí una frase que a mí me gusta muchísimo, que es: el arte, como las ondas de agua que se expanden cuando lanzamos una piedra, es una experiencia que continúa resonando en nuestra vida, aún fuera de nuestra vista. A mí me gusta muchísimo esta frase porque no vemos hasta dónde nos permea lo que hacemos. Un poco lo que les decía anteriormente, ¿no? Cuando hacemos algo, es como echar esta gota que aquí aparece a modo de ondas por la lluvia, ¿no? Cuando aventamos una piedra, las ondas de agua, nosotros las dejamos de ver, pero la resonancia permanece durante metros y kilómetros. Un poco es así cuando nos empezamos a involucrar en prácticas artísticas. Se vuelve algo que, que va cambiando nuestro modo de pensar, nuestro modo de percibir, nuestro modo de relacionarnos con la vida. Ahora, puntualizando en esto que te digo de percibir, imagínate que todo lo que aprendes en tu día a día, pues es a través de los sentidos. Todo lo que comes, todo lo que ves, todo lo que lees, las conversaciones que tienes, todo, absolutamente todo nuestro caminar por la vida tiene que ver con nuestros sentidos, tiene que ver en cómo percibimos la realidad. Entonces, por eso es importante fortalecer estas conexiones. No dar por hecho que vamos a saborear siempre la comida. No dar por hecho que todo lo que nos rodea está ahí porque tiene que estar, ¿no? Yo te invito un poco
a ver con curiosidad, a ver con una mirada distinta todo lo que te rodea, a darle una pausa de percepción a todo lo que haces, a todo lo que sientes, a todo lo que tocas, a todo lo que hueles, ¿no? No demos por hecho que vamos por la vida nomás sintiendo. Aprendamos a sentir, aprendamos a observar, aprendamos a darnos cuenta todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros. Eso se aprende a través de las prácticas de movimiento, de observación, de escucha, de reflexión, precisamente, porque te das cuenta que tu cuerpo es la herramienta con la que estás atravesando la vida y que entonces necesitamos trabajar con esa herramienta, necesitamos también afinarla, necesitamos también darle mantenimiento, necesitamos también desarrollarla. No es únicamente me encuentro en este cuerpo y pues ya está, ¿no? Explora todo lo que tu cuerpo puede hacer por ti. Explora todo lo que sentimos a través de nuestra percepción, de todo lo que nos rodea, de toda nuestra realidad, ¿no? Realmente yo creo que la vida puede cambiar cuando aprendemos a ver así. Ahora les voy a contar una anécdota. Y es de mis favoritas y la cuento siempre que doy clases o que doy talleres porque al menos a mí me movió muchísimo. Yo viví muchos años en la Ciudad de México. Ahora me encuentro viviendo en la ciudad de Barcelona, acá en España. Y recuerdo hace un par de años, venía yo en un taxi ahí en la Ciudad de México, era ya tarde, eran alrededor de las 7, 8 de la tarde, y veo por la acera caminando un señor, un trabajador de obra, con su casco, con el chaleco, su corporalidad se veía que ya venía cansado, que ya tenía el día encima y todo esto, y entonces veo que va caminando, cruza una jardinera con unas flores, con las hortensias, no sé si alguien las reconoce, que son estas que son de tallo alto, con un buque de flores muy hermosas que hay por la Ciudad de México, hay en varias zonas. El señor pasa y cruza de lado, bueno, deja pasar la jardinera con las flores y se regresa, se quita el casco y se inclina a oler las flores. Para mí, eso fue lo más poético que he visto en mi vida. Alguien que después de tener un día encima, de estar cansado, de querer ya llegar a su casa, detenerse un momento a oler las flores. O sea, tú sabes lo que para él debe haber sido esa pausa. Es fantástico podernos detener y observar cómo se mueven los árboles y observar un perro divirtiéndose y observar unos pájaros volando de un lado a otro. Todo lo que te rodea es precioso. Todo lo que no soy yo es maravilloso. Acuérdate lo que veíamos de la diversidad, de ponerle el ojo también a eso, ¿no? Estimular nuestros sentidos nos hace estar más presentes. Hablamos del famoso estar presente, ¿no? Que también luego se dice, bueno, y pues aquí estoy, ¿no? Estoy presente, claro, pero en este tipo de prácticas, a través de tus sentidos, es que te vuelves presente, porque estás poniéndole atención a lo que estás sintiendo, a lo que estás haciendo, a lo que estás pensando. A eso es a lo que se le llama estar en el presente y no estar a lo mejor caminando únicamente atravesando la vida pensando en mil cosas, ¿no? Eso es algo importante que se obtiene a través de una práctica artística, la posibilidad de desarrollar tus sentidos de manera específica, ¿no? El cuerpo, si no estás presente, es muy difícil trabajar con el cuerpo, si no desarrollas esa conciencia, ¿sí? Si no estás presente tocando un instrumento, es muy difícil que hagas correctamente una partitura o a través de la voz, en el caso del canto, o la escritura. Si no estás en lo que estás escribiendo, no escribes nada. Tu mente tiene que estar fundida y sumida en la actividad de lo que estás haciendo. No sé si me estoy explicando bien, yo espero que sí.
Y bueno, vamos a continuar. Vale. Hasta aquí llegan las imágenes. Les voy a platicar un poquito más de algo que quiero mencionarles antes de cerrar y de despedirme y todo esto. Algo que es muy, muy, muy importante es que cuando aprendemos una práctica artística desde pequeños, eso hace que nos aprendamos también a relacionar con ello, ¿no? Que no lo veamos como algo ajeno, como algo extraño en mi entorno. Volviendo, por ejemplo, al ¿y cómo empiezo? Si me siento completamente desconectado, desconectado de ese tipo de prácticas, de ese tipo de lenguajes, es porque precisamente no hemos sido educados para estar en conexión con esos lenguajes, con esas prácticas. La educación artística es un hábito, ¿sí? A mí me gusta mucho, por ejemplo, traspolarlo, ponerlo en ejemplo, con la cuestión del cine. Nosotros tenemos una cultura del cine muy adoptada, de ir al cine, se estrena una película o utilizarlo como dinámica social, como dinámica de pareja, como dinámica de familiar, ¿no? El decir, claro, vamos al cine. Y piensa, por ejemplo, desde qué edad te empezaron a llevar al cine o desde qué edad empezaste a ver películas con tus amigos, con tus padres, en tu dinámica social, ¿no? Y entonces por eso es más fácil para ti decir, vamos al cine, o que alguien te diga, vamos al cine y digas, claro, sí, vamos, ¿no? Idealmente esto tiene que suceder también con cualquiera de las expresiones artísticas, con todo nuestro campo cultural. Claro que sí. Entonces, no conozco, voy a sentir más renuencia a poder ir. Si nunca he visto nada de ballet o de danza contemporánea y me invitan a ir, voy a tener a lo mejor cierta reticencia. O si nunca he ido a una exposición de arte y sé cero de historia del arte y me invitan a una exposición de arte moderno o contemporáneo, me voy a sentir muy desconectado también respecto a lo que debo de entender o debo de sentir a través de este lenguaje, ¿no? Eh, no tengas miedo, empieza, pregunta, investiga. Yo creo que hoy en día una de las herramientas más valiosas que tenemos la llevamos todo el tiempo en la mano, que es un buscador, el Internet. Es una fuente de conocimiento muy amplia que puedes poner a tu servicio, a tu propio crecimiento y desarrollo, pero tienes que tener la motivación y el interés de utilizarla a tu favor y no únicamente como un distractor. Acuérdate de lo que te decía hace ratito, que no se trata de perder el tiempo. El tiempo siempre se va a aprovechar, pero tú decides en qué invertirlo. Entonces, un poco, si quieres explorar en todo el campo de la educación artística para desarrollar todas las habilidades que hablamos, para crecer personal y profesionalmente, para tener más herramientas en tu caja de herramientas o información en tu biblioteca mental, como hablamos de estas metáforas, pues entonces hay que comenzar, hay que lanzarse, hay que investigar, hay que asistir a cursos, hay que formarse, ¿sabes? Yo algo que siempre le digo a mis alumnos es que todo lo que haces te da conocimiento. Entonces, nomás decide bien qué consumir, decide bien qué es lo que ves, decide bien qué es lo que lees. La información está a las teclas de tus dedos, yo digo. Entonces, un poco reflexiónalo por ahí. Está bien que te sientas desconectado al principio en cómo relacionarte con una expresión artística, pero conforme vayas haciéndolo, vas a sentirte más conectado, vas a ir entendiendo. Recuerda que si el arte nos fomenta la reflexión, nos fomenta el fortalecimiento y, y entendimiento a través de los sentidos, no tienes que entenderlo con tu mente. Lo entiendes con tus sentidos, con tu vista, con tus sensaciones, con tus emociones. Todo lo que tú sientas y pienses
cuando asistas a una expresión artística, está bien, porque estás entendiéndolo desde tus vivencias. Muchas veces los artistas queremos expresar cosas y ya está, y que el público entienda lo suyo. Y cuando sea muy objetivo lo que el artista quiere expresar, lo vas a entender también. No te sientas presionado a que el arte sea una cosa que únicamente los grandes intelectuales comprenden. Recuerda que lo que estás haciendo es expandiendo tus sentidos, tu percepción, educando tu percepción, precisamente la forma en la que te aproximas al mundo. Entonces, la única forma de avanzar en ello es poniéndolo en práctica, es aventándote a ello, es no teniendo miedo de ir a una función, ir a la exposición, ir a un concierto. Si tienes personas cercanas o conoces a alguien que se dedique a una práctica artística, háblale, involúcrate, escríbele, síguelo en sus redes. También cada persona que se dedica profesionalmente al arte siempre va a estar encantada de recibir todas las personas que se le quieran unir para ampliar la comunidad, ¿no? Entonces, no tengas miedo, más bien ten la iniciativa, ten la motivación de crecer en todas estas áreas personales y profesionales a través de tu educación artística. Nunca es tarde, porque los sentidos los tenemos activos 24/7. ¿Sí? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo te agradezco muchísimo. Este es del otro lado de la pantalla. Agradezco mucho también al Instituto Politécnico Nacional, al Departamento de Coordinación de Danza por haberme invitado a dar esta conferencia. Yo adoro estos espacios de conversación, de compartir, de reflexión. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Yo estaré encantada de recibirte. Si después de esta charla quieres escribirme, enviarme un mensaje, las puertas están súper abiertas. Mi nombre es Andrea Holguín Sierra. Yo me dedico a estudiar e investigar la creatividad, específicamente en los adultos. ¿Qué pasa cuando ya crecemos con nuestra creatividad, ¿no? Entonces tengo ahí varias clases maestras y talleres que dedico a la formación y a la fomentación de los sentidos a través de este tema. Yo soy bailarina contemporánea profesional también, me dedico a la formación de bailarines y a bailar en mi proyecto personal. Y por supuesto que soy maestra de educación artística. Aquí te dejo mis redes, Arte como Educación, Andrea Holguín Sierra, que es mi perfil profesional. También me encuentras en Instagram y en Facebook. Y te comparto también andreayelarte.medium.com, que es el blog en el que yo escribo precisamente ensayos, reflexiones, artículos acerca de educación, arte, creatividad. Trato de escribir desde un lugar así como muy digerible, así como fue esta clase. Si entras y lees algo que te guste, escríbeme, mándame un mensaje también. Me encantará debatir, me encantará charlar. Yo estoy súper abierta a que me escriban, a que me contacten de regreso. Muchísimas gracias nuevamente al instituto, a las jornadas académicas por abrir estos espacios de comunicación, de divulgación de algo tan importante que es esto, ¿no? La educación artística, para entenderla de una vez por todas y decidir formar parte de ellas. Entonces, eso es todo por hoy. Yo me despido. Te agradezco mucho la atención del otro lado de la pantalla y estoy aquí para que me contactes del otro lado. Me despido. Chao.